Muy buenas noches desde la Argentina para todos. Les habla Juan Carlos Monedero. Me acompaña Leonardo Abdala de el canal El Depósito de la Fe. Muy buenas noches, Buenas Leonardo. noches, Juan Carlos, gracias por invitar. No, por favor, les quiero contar que Leonardo es un católico que proviene del protestantismo, de la rama bautista, y que hace ya un tiempo, desde su canal, hace una excelente tarea apologética en la cual difunde un montón de contenidos y de doctrinas y de argumentos en orden a persuadir a protestantes, como fue él, de la verdad de la Iglesia Católica y de que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo, la Iglesia fundada por Jesucristo. Aquí nos saluda Matías, un saludo, Matías, para ti, desde Buenos Aires a Mar del Plata, ¿no? Desde Palomar a Mar del Plata, para ser precisos. Bien, este es un canal que quiere promover en todos los órdenes la defensa del orden social cristiano. Así que los invitamos a todos a difundir, a colaborar, a compartir, a difundir en las redes sociales para que se pueda sumar más gente y así ser parte de esta transmisión. Vamos a hablar hoy, junto con Leonardo, de un debate resonante en las redes que tuvo lugar la semana pasada entre Dan Turbina y un pastor llamado Esteban Vázquez, que si no me equivoco es argentino, me parece que es argentino. ¿Argentino o La, chileno? No, no estoy seguro. Parecía tener un acento medio chileno, ella y él y la presentadora. yo estaba en duda de eso, si era argentino o de otro país. Me parecía que el acento era parecido al nuestro, pero no idéntico. Pero bueno, a confirmar. Le damos eso a Puede confirmar. ser de Mendoza, Neuquén, de provincias que tienen influencia de mucha gente de Chile, que el idioma se parece un poco a veces. Sí, Perdón, sí. la entonación se parece un poco. Yo me preguntaba si iba por ahí los tiros, ¿no? Pero bueno, estamos por ahí, ya alguien nos lo confirmará. La cuestión es que el debate fue sobre el purgatorio, fue sobre la existencia del purgatorio, ¿no? Y sobre todo si el purgatorio era podía seguirse de la Biblia. Eh, Voy a dar primero primero hablemos un poquito de un impacto general. Ahí te daría a vos la palabra, Leonardo. Yo antes le quiero contar que el debate tuvo una estructura donde había un bloque 1. Primero habló Dante 10 minutos, luego el pastor tuvo sus 2 minutos, luego la refutación de Dante, luego la refutación del pastor, luego la segunda refutación de Dante, luego la segunda refutación del pastor, y finalmente una ronda de preguntas cruzadas, Dante al pastor, pastor a Dante, ¿sí? Y finalmente las conclusiones. Dicho esto, Leonardo, primero un primer comentario inicial. ¿Qué te pareció a vos? Extraño, sinceramente extraño, porque yo he visto debates durante mi proceso de conversión, no fueron mi principal fuente de información para la conversión. Yo, en cuanto descubrí los padres de la iglesia, me aboqué prácticamente por completo a los padres de la iglesia porque me parecían muchísimo más ricos y profundos que los debates. Pero habiendo visto varios debates durante mi proceso de conversión, quizás unos 10, 15 debates, digo, bueno, por lo menos se ponían a discutir con argumentos. Y tengo libros que hablan de debates, por ejemplo, no sé, 3 posiciones sobre el milenio, o 3 posiciones bíblicas sobre el rapto del Señor, o 3 posiciones sobre, no sé, inventar otro tema, ¿no? Temas de bioética y cosas así, que son libros en donde, si bien no hay un formato de debate, hay argumentos y contraargumentos entre las 3 posiciones que se presentan en el libro. Y lo que buscan es presentar su argumento bíblico para decir, mira, nosotros creemos en el purgatorio por el punto A, punto B, punto C, punto D, punto E. Y después viene el otro y dice, bueno, nosotros no creemos en el purgatorio por el punto A, punto B, punto C, punto C. Y cada uno con sus puntos, pero no sucedió eso en el debate, porque literalmente no fue un debate.
No fue un debate porque no debatieron sobre la misma tesis. Dante debatió sobre la existencia del debate, perdón, sobre la existencia del purgatorio, y el pastor Vázquez, si no me falla la memoria, el pastor Vázquez no debatió sobre la existencia del purgatorio, sino sobre lo absurdo de su desarrollo, de cómo sería o de sus características, las supuestas contradicciones interpretativas acerca de si las llamas son azules, blancas, chiquitas, fuertes, si son físicas, si son espirituales, o si es un lugar físico o un lugar espiritual. Es decir, no planteó la misma tesis, no debatieron sobre la misma tesis. Entonces fue como una discusión de... No, prácticamente solo al final del debate es como que hubo una discusión sobre, bueno, vamos a hablar ahora acerca de la existencia, pero todos los primeros minutos, los primeros, no sé, 30 minutos, 40 minutos del debate, no estaban debatiendo sobre lo mismo. Coincido contigo totalmente. A mí me pareció que cada uno fue al debate desde un lugar distinto, pero primero destaquemos algo, el que solicita el debate, el retador, si usamos un lenguaje de boxeo, fue el mismo pastor. El retador fue el pastor, por lo que yo tengo informado. No es que Dante buscó el debate, Dante recibe el debate. Y el retador es el pastor. Entonces, muchos plantearon, incluso protestantes que fueron conversando conmigo, que el pastor no estaba bien preparado y que incluso había otros argumentos que el pastor no usó, ¿sí? Y que podrían haberlos usado o que se suelen usar. El tema del protestantismo es un tema que toca un nervio muy importante de los protestantes, porque de hecho, históricamente, Lutero inicia lo que se conoce como la Reforma Protestante, haciendo una crítica a lo que él entendía que era un abuso de la doctrina del purgatorio. No al purgatorio en sí, porque el primer Lutero que clava las 95 tesis en Wittenberg no es un Lutero que niega el purgatorio, sino que se queja de cómo el purgatorio se había manipulado, ¿sí? Por ejemplo, ese Lutero se queja de que se claven, de que se le diga a la gente que tan pronto pone las monedas y hace la ofrenda, el papá o el ser querido sale del purgatorio, ¿sí? O sea, lo que cuestiona Lutero son los abusos, pecados de simonía de la El época, mercantilismo, sí, claro, totalmente. mercantilizar la fe. Ahora, en ese momento, de ninguna manera niega el purgatorio, de ninguna manera. O sea, el purgatorio, y otras verdades, rompe con la iglesia después. Pero ese tema del purgatorio, muchas veces me da la impresión que el protestante no es tanto que tenga argumentos en contra, sino que lo que le molesta o lo que teme es, no, cuidado que si les aceptamos el purgatorio, los católicos empiezan a vender indulgencias, empiezan a hacer cualquier barbaridad y entonces como que les damos un poquito y se van a tomar todo, ¿no? Yo creo que tienen un temor no solo a la doctrina en sí, sino a las consecuencias prácticas que podrían derivarse de esa doctrina. Sí, creo que desde mi perspectiva personal hubo abusos de parte de Tetzel. Eh, si el Papa tiene la potestad de expedir un papel y en ese papel decir libero a fulano, libero a mengano, listo, vaciemos mañana mismo el purgatorio. Vaciémoslo mañana. ¿Sí? Me dedico 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, una semana a poner firmitas y ya está. Pero no es tan así. O sea, tiene que haber satisfacción respecto al purgatorio. Y tiene que haber resarcimiento suficiente como para que se pueda acortar de forma suficiente la estadía de una persona en el purgatorio para que esa persona pueda salir. Si una persona que gana, por así decirlo, 3.000 euros al mes, pone $10 y le dicen, mira, con esos $10 vos haces expiación por todos los pecados de tu papá o de tu mamá o de tu primo o de tu hijo,
Entonces, a la flauta, o sea, qué barato. Entonces sacás $10 de todo el mundo, pero casi no hay sufrimiento ahí de parte de la persona que da $10. Ahí no hay sacrificio verdadero, da de lo que le sobra. Verdadero sacrificio es lo que hace la viuda, que pone de todo su sustento. Entonces ahí hay mucho sacrificio y ahí entonces Dios puede mover un poco las cosas. Cuando vos vas al libro de los Macabeos, no sé cuál es la cifra, pero son, no sé si 2000 piezas de plata, no sé, una cifra monstruosa, una cifra monstruosa fue la que se dio para sacar a esos, para que Dios les perdonara a esos soldados que habían cometido el pecado de idolatría, para que Dios se los perdonara. Y no estoy queriendo decir que acá entonces haya que ser rico, lo que estoy diciendo es que tiene que doler, tiene que haber sacrificio, porque si no hay sacrificio, no hay dolor, entonces no hay satisfacción por la deuda cometida, o en todo caso hay poca satisfacción. Y lo que hizo Tetzel fue decir, mira, dame 3 monedas, dame 10 monedas, 15 monedas, y ya está. Nosotros tenemos acá una lista, sabemos que la deuda de tu papá es de 15 monedas, entonces vos dame 15 y ya está. ¿Y quién sabe? ¿Quién sabe qué es lo que ha determinado Dios como castigo para la persona de tal o cual? ¿Son un mes, una semana, un año, 10 años? Además, ¿quién sabe cuánto valen los pecados delante de Dios? ¿Cómo podés saber eso? Entonces, Lutero, viendo esa clase de abusos, que hasta donde yo tengo entendido, ni entre los padres ni en el magisterio alguien le ha puesto valor de decir tal pecado te equivale un mes, tal pecado te equivale una semana y tal pecado son 10 minutos. Y para resarcir 10 minutos basta con que ofrendes el 5% de tu sueldo y para reducir en un mes tu estadía en el purgatorio hace falta que des el equivalente a un mes de tu sueldo. O sea, ¿quién jamás se ha atrevido a decir alguna cosa? Yo, hasta donde sé, nada. Bueno, Tetzel hacía algo parecido. Y Lutero, obviamente. Entonces, abusos, sí, abusos pudo haber habido, pero de ahí a negar la existencia del purgatorio hay una diferencia muy grande. Sin duda, y por eso también es interesante que lo planteemos aquí, porque el abuso es justamente la manifestación de algo que es bueno, pero que es utilizado de manera incorrecta. Pero no implica la negación o la inexistencia de eso. ¿Sí? Paso a leer algunas de las tesis que Lutero clavó de las 95 tesis y ya entramos al debate de Dante. En la tesis número 10 dice Lutero, ¿no? Estoy leyendo las 95 tesis de Lutero clavadas en Wittenberg, el 31 de octubre de 1517. Los sacerdotes que dicen que las almas se liberan del purgatorio tan pronto como se deposita el óbolo, dinero, son enemigos de Cristo y del Papa. Número 11. Las doctrinas que afirman que en cuanto suena la moneda al caer en el cofre, el alma sale del purgatorio, son puras invenciones humanas. Punto número 22. Leo el 21 y 22. Los predicadores de indulgencias se equivocan al decir que por las indulgencias del Papa el hombre queda libre de toda pena y culpa, pues en realidad no remite culpa alguna a las almas del purgatorio, que no puede remitir. Punto 25. El Papa obra bien cuando concede remisión a las almas del purgatorio, no en virtud del poder de las llaves, que no tiene, sino por vía de intercesión. Esto es muy interesante porque aquí Lutero no solo habla del purgatorio como una realidad y se queja de los abusos conceptuales y, por supuesto, el abuso económico que iba de la mano del abuso conceptual, sino que también habla positivamente de la figura del Papa, del cual después va a decir pestes, ¿no? Entonces, cuando nosotros analizamos a Lutero, tenemos que entender que en Lutero hay distintos momentos que se van radicalizando, pero que el primer Lutero es un Lutero católico que lucha contra el abuso de tesis católicas que se da dentro de la iglesia. Entonces, esto me gustaría resaltarlo, porque si no, mucha gente dice, no, yo soy luterano. Ah, no, pero creo esta verdad, esta confesión y todo. Bueno, pero vos sabías que tu propio padre fundador de tu iglesia antes fue católico. Bien, eso
Creo que es relevante de decir. Bien, ¿te parece, Leonardo, si nos metemos de lleno al debate? Sí, sí. Bien. Dante va a empezar diciendo en su debate, en sus primeros 10 minutos, que no va a entrar en el tema de si el purgatorio es un lugar físico o no, que va a hablar de lo que está definido respecto al purgatorio y no de lo opinable en torno al purgatorio. Y así va a presentar, por ejemplo, el argumento de la primera de Juan 5:17, donde dice Juan que hay un pecado que no lleva a la muerte. En base a primera de Juan 5:17, es que se considera en la doctrina católica el pecado venial, ¿sí? El pecado que no lleva a la muerte. Y después hablará de 1 Corintios 3:15, ¿no? De cierta condición que tienen las personas o las almas que pertenecen a un sector intermedio, donde están sufriendo, pero no están en el cielo y tienen posibilidad de redención. Entonces Dante infiere de esto que si están en un sector intermedio y les sufren, pero tienen posibilidad de redención, entonces en el cielo no están porque en el cielo no se sufre y en el infierno tampoco están porque no hay posibilidad de redención. De esa manera va como reconstruyendo como pedacitos de la doctrina del purgatorio Dante a través de las citas bíblicas. Y el tercer argumento que usa es lo de la oración de San Pablo por Onesíforo. ¿Sí? Leo, te escucho. Bueno, no sé, a mí me parecieron, lo primero que nada me pareció poco el tiempo. Lo hablé con Dante y me dice, sí, normalmente los debates son más largos. Faltó argumentación de parte de Dante, pero no por causa de Dante, sino por falta del tiempo. O sea, Dante tenía que ir a 1000 km/h y no le daba el tiempo para explicar lo mínimo y lo básico de cada uno de esos 5 pasajes. Si te pones a pensar, si das 5 argumentos, más la introducción, te queda menos de 1 minuto, menos de 2 minutos por cada argumento. O sea, ¿qué puedes explicar y convencer a alguien con 1 minuto y medio? O sea, a un niño le explicas eso, pero a un pastor no. Entonces, me pareció mal de partida el formato, y más sabiendo que el tema del purgatorio depende de varias doctrinas. Bueno, es que yo no soy muy amante de los debates, porque justamente cuando vos debatís con una persona, en realidad pones un tema sobre el tablero, pero tenés que discutir 5, 6 o 7 temas distintos. Y es lo que yo hice cuando hice mi análisis con el padre Veroc del debate. Yo dije, acá faltaron temas sobre la mesa por causa de que falta el tiempo, porque querés hablar del purgatorio, pero tenés que hablar primero de la doctrina del pecado, y poniéndote de acuerdo en la doctrina del pecado, entonces pasemos a ponernos de acuerdo en la doctrina del hombre, si realmente se corrompe completamente o si su voluntad puede ser restaurada para poder amar a Dios y hacer buenas obras. Entonces ya también tenés el tema de cómo es la doctrina de la salvación. Y una vez que estás con la doctrina de la salvación, entonces pasemos a la doctrina de los eventos futuros. Pero vayamos por orden. ¿Sí? Comprendamos la caída, el daño que hizo el pecado, comprendamos el daño que le hizo el pecado al hombre, comprendamos entonces después cómo es que Dios salva al hombre y después pongámonos a ver si hay un purgatorio o no, si es necesario o si es una locura. Pero queremos armar queremos empezar la casa por el techo y claro, ¿cómo te vas a poner de acuerdo? Y si encima el pastor se pone a hablar de cosas que no estaban pactadas en el debate, bueno, tenés la receta para algo difícil. En mi opinión, tuvo varias falencias la organización del debate. Dante no tuvo nada que ver con eso, aclaro. Y si es un tema que tiene tantas dependencias previas, con más razón creo que tiene que ser un debate acotado, limitado, o en todo caso organizar una serie de debates tema por tema. Bueno, nos ponemos de acuerdo en esto, nos ponemos de acuerdo en esto. Si no nos ponemos de acuerdo en esto, ¿para qué vamos a hablar del purgatorio? Si no nos vamos a poner de acuerdo que el purgatorio está en base a las buenas obras o a las malas obras. Si no crees en las buenas obras,
¿para qué vamos a hablar de purgatorio? Entonces, ahí hay un problema. Pero bueno, yendo a lo que dijo Dante, es correcto lo que dijo Dante. Le faltó el tiempo para hablar de todo y encima el pastor no se puso a discutir la existencia, sino la forma o los hechos que ocurren dentro del purgatorio. Y me pareció que, bueno, estaba equivocado el pastor en su enfoque. Si yo hubiera sido protestante, lo hubiera encarado por otro lado. No sé, tal vez encararlo por el hecho de que Cristo perdona todos tus pecados. Como bautista que fui, bueno, a ver, Cristo perdona tus pecados pasados, presentes y futuros. Y no, entonces hubiera tenido que Dante empezar a defender el hecho de que Cristo no perdona tus pecados futuros, Cristo perdona los pecados que vos cometiste anteriormente a cada vez que los confieses, sea en tu bautismo, o sea en el confesionario, lo que fuera, pero siempre hacia atrás, siempre los pecados anteriores. Cristo nunca perdona pecados futuros. Entonces, bueno, el debate se dio sobre un terreno, me parece a mí, equivocado. No fue un debate propiamente dicho. Yo no podría estar más de acuerdo con vos en esto que dijiste del orden de los temas a debatir. Y lo he dicho varias veces. Creo que hay una especie de fiebre bastante peligrosa en las redes que de alguna manera católicos y protestantes alimentan cuando, en vez de discutir las premisas, se discute directamente una conclusión. Voy a contar algo en particular. A mí, hace unos meses, creo que medio año, me llega de la nada un protestante, me cae con un paracaídas y me dice: hola, ¿qué tal? Te desafío a debatir la Asunción de María esta noche. O sea, una cosa realmente a mí me llamó muchísimo la atención, la actitud, porque María es la madre de Dios. Entonces me pareció como algo que tenía como un carácter de show, esto, ¿no? Como, hola, ¿qué tal? Llego y quiero debatir ¿Cuál fue el tema la que te quiso debatir, perdón? Asunción de María. La Asunción. Ok. Pero además era un tema en que, primero que nada, yo, como, ¿no? De María hay que hablar está colocado de rodillas, ¿no? Con muchísimo respeto, es la Madre de Dios. Pero aparte, yo realmente no soy un especialista en la Asunción de María, ni jamás me he presentado así. Entonces, por una cuestión de respeto primero a la Virgen, de respeto al público, yo jamás podría aceptar un debate de ese tema que me lo propongas hoy y sea para la noche. Porque No es justo. no, pero además en 5 horas me voy a preparar para un debate. O sea, no. Distinto es si ustedes me dicen, no, miren, hay un tema que vengo trabajando hace años, y ustedes me dicen a las 4 de la tarde para la noche, bien, pero es un tema que vengo trabajando hace años, no es que me preparo en 5 horas. Bien. Me pareció no solamente poco serio, sino peligroso. Peligroso porque el tema como que se manipula. Y después algo que veo es que siempre se está discutiendo o el purgatorio o la Asunción de María o tal tema puntual, cuando en realidad tenemos que discutir las premisas que están atrás, porque son las premisas de la mentalidad protestante y de la mentalidad católica las que luego determinan que aceptes o no la Asunción, que aceptes o no el purgatorio. Por eso, en nuestro libro Crítica Católica, el concepto protestante de sola escritura, lo que nosotros intentamos hacer humildemente es atacar la premisa que está en la base de sola escritura, no atacar una conclusión. Como dice Aristóteles, hay que ir a la premisa, y la premisa es sola escritura. La otra, ¿no? Ustedes saben que la Reforma tiene eh, dos principios, la sola escritura y la sola fide. Pero yo fui por la sola escritura. Entonces me parece a mí que cada debate sobre un punto focal, asunción, purgatorio, lo que sea, lo que hace en el fondo es marcar los debates anteriores, que era lo mismo que estabas diciendo tú, Leonardo. Y sería bueno que incorporemos eso, sobre todo para que no haya una especie de frivolización de los debates.
Bueno, yo por mí allá arrancaría a analizar los argumentos y empezar a ver cómo los explicamos. En el caso de Dante, cómo podemos profundizar aún más en lo que él dice y en el caso de los argumentos del pastor, ver cuáles son los errores conceptuales que está presentando. Magnífico, muy bien. Entonces vamos a, primero, ya mostré la primera cita, voy a leer 1 Corintios 3:15. Dice, si la obra se quema, la persona, sufrirá el daño. Él, sin embargo, se salvará, pero como quien pasa por el fuego, ¿no? Esta es una cita que usa Dante, ¿sí? Después, por ejemplo, va a usar una muy conocida de 2 Macabeos 12, 44, 46. Dice así, porque si no hubiera esperado que los caídos resucitarían, habría sido superfluo y necio orar por los muertos. Pero si pensaba en la magnífica recompensa que está reservada a los que mueren piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. Por eso hizo ofrecer el sacrificio expiatorio por los muertos, para que fueran liberados del pecado. Y termina. Es pues un pensamiento santo y piadoso orar por los difuntos para que sean liberados de sus pecados. ¿Sí? A mí me parece que este es muy fuerte. El gran problema es que el libro de Macabeos es uno de los libros que los protestantes rechazan cuando rechazan eh, parte del canon bíblico, Leonardo. Sí, efectivamente, el problema, todo tiene una base teológica y una secuencia. Si ellos no pueden creer en nuestros libros, entonces se le va a ser difícil creer a nuestras doctrinas, sobre todo cuando hay doctrinas que están muy explicadas en esos libros. Verán, el Antiguo Testamento tiene una progresión teológica bastante marcada, donde hay ciertas doctrinas que se van desenvolviendo a lo largo de la historia y se van profundizando y comprendiendo. Por decir un ejemplo, solo Job había hablado, o hasta donde recuerdo, solo Job había hablado acerca de la resurrección. Job es el primero de los libros escritos en la Biblia, aunque parte de los relatos de Génesis son anteriores, cronológicamente, cuando se compendia o compila el libro de Génesis, porque el libro de Génesis es una compilación de relatos, eso es posterior a la escritura del libro de Job, que el libro de Job, cronológicamente hablando, ocurre antes que la vida de Moisés. Él es el primero en hablar acerca de la resurrección. Y después, hasta donde recuerdo, no muchos o casi nadie vuelve a hablar del tema de la resurrección hasta el profeta Daniel. Y luego tenés que ya para el periodo de los macabeos, todo el mundo hablaba acerca de la resurrección. Es como que ya era un tema que estaba instalado, ¿viste? Cuando un tema lo van comprendiendo algunas personas, yo hace un poco empecé a hablar acerca de la doctrina de la disciplina del secreto o la disciplina arcana, conocida superficialmente por los sacerdotes, algunas cosas que se acuerdan que le dieron el magisterio. Y yo empecé a hacer videos y ahora hay más y más hermanos que están comprendiendo eso y seguramente algunos están profundizando, otros ya han hecho videos y es un tema que se va a ir conociendo cada vez más. Bueno, lo mismo pasó con la doctrina de la resurrección. Pero ¿qué es lo que sucede? Si vos, como dice el libro de los Macabeos, si vos no conoces o no creyeras en la doctrina de la resurrección, inútil sería que creyeras que vos podés hacer ofrenda por aquellos que ya están muertos. Entonces, justamente, ¿por qué nadie antes hablaba del tema de la expiación? Y bueno, porque pocos conocían de la esperanza de la resurrección. Entonces, a medida que va avanzando la teología en el propio Antiguo Testamento, también se va reflexionando y se va comprendiendo de, bueno, a ver, si la persona murió y la persona está en ese lugar, yo puedo ayudarlo si lo que le faltó fueron buenas obras y lo que Dios pide es buenas obras. Yo puedo ayudarlo con buenas obras desde aquí para que Dios le ayude allí, y los creyentes judíos creían eso y después le pusieron nombres, se llamaban las cárceles o las prisiones. Y esas prisiones habló Jesucristo, dice, de allí no saldrás hasta que pagues el último centavo.
y esas prisiones las entendían como una prisión donde había fuego. Entonces, eso también ha ayudado del tema de la común comprensión que tenían del Hades con los griegos, también Pablo habla de así como pasando por fuego. Entonces, quien va comprendiendo un poquito toda la historia, la misma humanidad va creciendo teológicamente, unos a un ritmo más acelerado que otros, la humanidad muchas veces con mitos y esas cosas, y el pueblo de Israel más basado en lo que enseñaban los profetas y todavía muchísimo más la iglesia. Pero en definitiva, lo que hace el protestante es ignorar el desarrollo de las teologías. ¿Por qué? Porque simplemente va mirando lo que dice su Biblia y lo que él quiere entender. Entonces, si no crees en nuestros libros y no comprendes el desarrollo teológico de una doctrina a lo largo de los siglos, mucho menos vas a poder comprender ni los términos como se referían, porque vas a pensar que cárcel se refiere a cualquier cosa, vas a hablar de que no vas a entender cuáles son los lugares que hay en los infiernos, ¿sí? Que hay un lugar de descanso, que había un lugar de descanso para los justificados, para los santos, ahí estaba Abraham, estaba Moisés, que había niveles de castigo para las personas que iban a ser echadas a futuro en el lago. Entonces, hay un montón de cosas que al no comprenderlas, obvio, después cómo les va a parecer razonable el purgatorio, les parece locura. Sí, yo creo que en ese sentido es cierto que hay una revelación que tiene lugar progresivamente, también de acuerdo a la capacidad del receptor. Esto no es un principio que nos tenga que llamar la atención. Ocurre permanentemente en la educación de nuestros hijos. Leonardo, vos y yo somos padres, ¿verdad? Y a nuestros hijos les vamos enseñando las cosas de a poco, ¿sí? No siempre enseñamos, o casi nunca, mejor dicho, enseñamos todo. De hecho, vamos modificando las indicaciones o las órdenes o los preceptos según la capacidad, ¿sí? Cuando el niño es más chiquito, uno privilegia la seguridad, privilegia su alimentación, y no es un momento para dar muchos matices. Los matices los vas agregando a medida que vos vas viendo cierta capacidad en ellos de distinguir. Eh, por ejemplo, a mi hijo yo le digo, no se baje de la cuna, pero ahora que es un poco más grande, le digo, solo te puedes bajar si tenés ganas de ir al baño, ¿sí? Al gordo de 4 años. Claro, eso incorpora una excepción porque yo prefiero que él vaya al baño y no que me deje todo el colchón lleno de líquido, ¿no? Nos estamos entendiendo. Ahora, yo estoy incorporando una excepción, ¿sí? Lo mismo pasa respecto de Dios y del pueblo elegido. Va añadiendo doctrinas a medida que va viendo en el receptor mayor capacidad. Eh, y Jesús mismo perfecciona ciertos mandamientos, ¿sí? Habéis dicho que se dijo, pero yo os digo. Habéis dicho que se dijo, pero yo os digo. Es decir, Moisés permitió el divorcio, pero ahora yo digo, o sea, hay un refinamiento, hay una perfección y hay una ley de la caridad que ya se pone por arriba de leyes veterotestamentarias. Entonces, no es sorprendente que haya una revelación más progresiva y no es sorprendente que hayan doctrinas que puedan no decirse en un momento y que se digan en otro. Que de hecho, por ejemplo, en la última cena, nuestro Señor mismo dice, el Espíritu Santo los conducirá a la verdad, y les irá desarrollando y les irá explicando. Hay cosas que ustedes ahora no pueden entender, las van a entender después. O sea, lo dice el mismo Cristo. Y también dice el mismo Cristo que Él les abre después, lo dice la Biblia, el sentido de las Escrituras a sus discípulos. ¿Sí? Que hay gente que algo no puede comprender y lo comprende después. A los discípulos de Maús concretamente les abrió la inteligencia para comprender las escrituras. Entonces, eh, que una doctrina no aparezca literalmente no significa que no sea una doctrina, una verdad de fe. Por eso, aquí aprovecho para tomar este comentario de Matías, que el purgatorio no aparezca como mencionado, ¿no? En Lucas 16, cuando Jesús habla de
el rico, al que se llama Epulón, ¿no? La tradición lo llama el rico Epulón, y el pobre Lázaro, no significa que el purgatorio no exista, ¿sí? Porque de hecho, por ejemplo, esa historia hay que tomarla con cierto sentido metafórico. El que está en el infierno no puede hablar con el que está en el cielo y no le puede pedir eh, que moje la punta del dedo en el agua y que le dé alivio, porque de hecho no tiene un cuerpo. El cuerpo recién lo va a tener en la resurrección de los muertos. Entonces, esa historia no es que, en mi humilde opinión, no hay que tomarla literalmente. Lo que está mostrando es que esa persona sufre de manera indecible y que necesita un alivio por mínimo que sea. ¿Puedo Por eso, aportar? digamos, no, por supuesto, sí, adelante. Eh, Hay algo en lo que yo creo que ese pasaje sí está hablando del purgatorio. La diferencia Ah, es que en el Antiguo Testamento, a diferencia de hoy, en el Antiguo Testamento, vos cuando dejabas de purgar, te quedabas en ese lugar. O sea, estamos hablando de lo que se conoce como el Sheol. El purgatorio está en el Sheol. O sea, no es un lugar diferente del Sheol. Es un área, eh, así lo describen, es un área, una sección, un lugar dentro de un lugar que se llama Sheol, que es el lugar de los muertos. Ese lugar de los muertos se divide entre el lugar de los que están siendo ajusticiados y que van a ser condenados, que es donde es echado este rico, y está el lugar donde están siendo purgados, ¿sí?, los pecados de los que habrán de ser salvos, que es el lugar donde está Abraham. Ahora bien, los judíos, ellos ya creían en el purgatorio. O sea, el purgatorio no es algo que aparece con la iglesia en el siglo I. El purgatorio es una doctrina judía. Ellos no le llaman purgatorio, le llaman la gran lavadora de pecados. Uf, ¿cuál es la diferencia? Ninguna. Ninguna. Es un lugar donde se lavan los pecados que se cometieron aquí en la tierra. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando se lavaban esos pecados, la persona salía o terminaba ese proceso de lavar y después entraba al seno de Abraham o al paraíso. ¿Sí? Entonces, Abraham ya no está en el purgatorio, porque él ya purgó hace no sé cuántos, 2000 años, 3000 años atrás, no sé cuántos. Los otros justos que habían terminado de purgar sus pecados, también estaban ahí esperando la venida de Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia con el Nuevo Testamento? Que en el Nuevo Testamento Jesucristo, cuando una persona termina de purgar, es llevada al cielo. Recordemos, dice el credo de los católicos, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Cuando descendió a los infiernos, dice el apóstol San Pedro, que fue y le predicó a los espíritus que estaban encarcelados. Y también dice el apóstol San Pablo, que luego de predicarles, dice, llevó cautiva la cautividad, tomando un salmo como referencia. Y lo que dice es que tomó a las personas que estaban allí que habían terminado de purgar, ¿sí?, y se los llevó al cielo. Llevó cautiva a la cautividad. ¿Se la llevó cautiva hacia dónde? Hacia el cielo. Entonces, hay una serie de pasajes que hablan acerca del purgatorio y de cómo que es que Jesucristo, cuando desciende a los infiernos, le predica a los espíritus justos que estaban allí, también le predica a los encarcelados para mostrarles su victoria, pero toma a los justos que estaban allí y los lleva al cielo, de manera que literalmente vació el seno de Abraham, lo vació. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Con la iglesia, entonces, aparecen los que bajo el nuevo régimen, bajo el nuevo pacto, deben purgar sus pecados no saldados o no purgados aquí en la tierra con sufrimiento. Entonces, la diferencia es que cuando terminan de purgar, son llevados al cielo. Otra diferencia con el purgatorio de los judíos es que los judíos decían se puede estar hasta 11 meses y no más de 11 meses. Y luego de los 11 meses, entonces, la persona ya salía de ese lugar de pena. Pero dice, hay una cima. Por un lado están los que están destinados a la condenación eterna, y por otro lado está el seno de Abraham, que era donde estaban los que iban a ser llevados al cielo y que estaban esperando la venida del Mesías.
Entonces yo creo que ese lugar sí habla del Sheol, y al hablar del Sheol, aunque no describa exactamente todas las cosas del purgatorio, está hablando del inframundo. Porque no nos olvidemos que infierno significa regiones inferiores, de ahí la palabra infernos. Entonces sí está hablando de las regiones del purgatorio, de las personas que van a pasar a la condenación eterna y van a ser echados en el lago de fuego, y de las personas que habiendo pasado, habiendo purgado sus pecados, ya estaban en la alegría y el gozo expectativo de que Cristo les viniera a buscar. Pero son los mismos judíos los que nos dicen que allí en el Sheol sí había un purgatorio de pecados que a lo máximo duraba 11 meses, y después las personas estaban tan contentas y felices como estaba Abraham esperando la venida del Señor Jesucristo. O sea que vos dirías que el pobre Lázaro estaba en el purgatorio, ¿te entendí bien? No, eh, no. Lázaro habría pagado con sufrimientos. Recordemos, los sufrimientos son los que purgan los pecados. ¿Quién sabe cuántos pecados tendría Lázaro para pagar? ¿Una semana? ¿Un día? 11 meses 11 meses parecería una locura en la mente de un judío. Pero dice, este fue atormentado aquí y entonces allí goza. Tú, en cambio, refiriéndose al rico, aquí recibiste bienes y placeres y eres atormentado allí. Eso es doctrina del purgatorio, básicamente. ¿Sí? Los sufrimientos que se padecen aquí, el padecimiento extremo que se padece, Dios tuvo misericordia de él. Y como tuvo misericordia de él, entonces allí, en el seno de Abraham, ya no tuvo más necesidad de pecado, perdón, de purgación. Pero eso, en la mentalidad del judío, es perfectamente posible. Porque lo que normalmente sucedía con el judío es que si tenía pecados sin purgar y Dios no tenía misericordia de él, iba a ir a parar a ese lugar. Dios tuvo misericordia de este Lázaro. Entonces, al tener misericordia y al haber vivido todos sus tormentos y haber purgado todos sus pecados con sufrimientos estando en vida, se lo imputó como si fuera una especie de martirio, y cuando lo llevó al purgatorio, o tuvo muy poco que purgar, o directamente, o tuvo muy poco que purgar y no nos muestra nada, o directamente ya nos los muestra con ¿cómo es? Estando junto al seno de Abraham. Pero lo que sí debe quedar claro es que donde está el rico no es el purgatorio, porque ese es el lugar de tormento para los que van a ser condenados, y no es un lugar de purga de pecados. En el lugar donde estaba el rico ya no se purgan pecados, porque no hay posibilidad de purgar absolutamente nada. En la lavadora de pecados que creían los judíos, como te dije, les llamaban las cárceles, las prisiones, eh, en ese lugar ahí sí se purgan pecados, y de ahí se sale. Lo que sucede es que antes se salía para quedarse en el seno de Abraham, y ahora se Claro, sale para irse al cielo. claro. Sí, sí. Bien, bien, buenísimo. Después veamos otras citas. Otra que se usó en el debate por parte de Dante fue la de Baruch, Baruch 3, del 1 al 4, que también es un libro que tengo entendido los protestantes rechazan. Por eso es que ellos que creen en 66 libros bíblicos y no en 73. Paso a leer. Leo del versículo 1 al 4. Señor Todopoderoso, Dios de Israel, un alma angustiada, un espíritu atribulado clama hacia ti. Escucha, Señor, ten piedad porque hemos pecado contra ti. Tú reinas eternamente y nosotros perecemos siempre. Señor Todopoderoso, Dios de Israel, escucha la oración de los muertos de Israel, de los hijos de los que pecaron contra ti, de los que no escucharon la voz del Señor su Dios, y por eso se nos pegaron tantas desgracias. ¿Sí? Después se habla del Salmo 66:10. Tú nos has probado, oh Dios, nos has acrisolado como se acrisola la plata. También de Job 14:3-17, ¿sí? Donde se dice, si me escondieras en el Seol, me ocultaras hasta que pase tu enojo, me pusieras un plazo y luego te acordaras de mí. Si el hombre muere, ¿volverá a vivir?
Todos los días de mi servicio esperaría hasta que llegara mi relevo. Me llamarías y yo te respondería. Ansiarías ver la obra de tus manos. Entonces contarías mis pasos, pero no llevarías cuenta de mi pecado. En un saco cerrado estaría sellada mi falta y disolverías mi culpa. Y después, Tobías 4:17. Dice, da tu pan a los hambrientos y tu vestido a los desnudos. Todo lo que te sobre, dáselo como limosna, y no te arrepientas de hacerlo. ¿Sí? Aquí se ve, bueno, primero el tema de las obras, ¿sí? Como hay una prescripción de hacer obras buenas, ¿sí? Y, y esto se vincula, por supuesto, con el tema de sola fide. Leonardo, no sé si quieres decir algo más. Estoy leyendo acá un argumento de Matías que dice que Cristo está confrontando la mentalidad de los fariseos y les estaba enseñando lo contrario, que el sufrimiento humano no tiene que ver con tus pecados. Y eso es totalmente falso. Es cierto que Jesucristo está confrontando en algunas cosas a los judíos, especialmente contra los saduceos, que a los saduceos les llama ignorantes. A los fariseos les llama hipócritas y teológicamente hablando les hace pocas correcciones. Pero el sufrimiento sí tiene que ver con el pecado. El sufrimiento sí tiene que ver con el pecado. Dice sobre la viuda, que no la viuda, perdón, la mujer pobre que pone la ofrenda en no sé cómo era, esta olla, no sé, la caja del tesoro, dice que puso todo lo que tenía. Dice, puso mucho, puso todo lo que tenía, todo el sustento. Esa mujer sufrió mucho, y por tanto su recompensa sería mucho. Pero no solamente lo dicen en relación a sus recompensas, también tenés otro ejemplo. La mujer que entró a la casa, no sé si el fariseo Simón, y dice, Simón, tú no me has ungido los cabellos, no me has ungido los pies, no me has lavado los pies. No, esta mujer no ha parado de hacer todo eso. Dice, por cuanto mucho amó, mucho se le perdonó. Y en la mente de un protestante, eso no tiene sentido porque no hay correlación entre lo que nosotros amemos, hagamos o suframos y la cantidad de cosas que se nos perdonan. Todo lo contrario a lo que enseña el judaísmo, a lo que enseña la Biblia, el Nuevo Testamento, y además a lo que enseñaron los padres de la iglesia. Porque, por ejemplo, te busco un texto que está en Santiago, espero que me sepas dar un minutito mientras lo busco. Sí, adelante, Leonardo. Dice, cuando dice, sepa que si alguno hiciere volver al pecador de su error, se le cubrirá multitud de pecados. Un segundito. Hay dos pasajes que tienen relación con esto. Y lo voy a leer de la Reina Valera porque entiendo que esta persona debe ser protestante. Dice, Santiago 5:20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Hasta aquí no hay diferencia ni problemas con la interpretación del protestante. El problema viene ahora, dice, y cubrirá multitud de pecados. Eso no tiene cabida en la teología de un protestante, porque la multitud de pecados se perdona solamente por la sangre de Cristo. ¿Cómo es esto que vos venís a decirme que yo, por hacer volver a un pecador de su camino, Dios me va a perdonar no los pecados de la persona que estaba muerta, sino los míos? Porque así fue como lo entendieron todos los discípulos apostólicos. Si yo, predicando a una persona, esa persona se convierte y se arrepiente, esa persona que se arrepiente y se convierte, se salva de la muerte. Pero Dios perdona por mi buen obrar la multitud o por lo menos muchos de mis pecados. Ahora, hay otro texto más.
Primera de Pedro 4:8, y dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Hasta aquí no hay problemas con la doctrina protestante, todos pensamos igual. El problema viene ahora. Dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Eso es lo mismo que dice el profeta Daniel. Por tanto, yo te aconsejo, redime tus pecados con justicia. Eso está en la armonía con lo que enseñan los libros deuterocanónicos que nosotros tenemos y que los protestantes no. Dice, ¿cómo es que dice? La limosna libra de la muerte. Está en consonancia con lo que dice el libro de Proverbios. Con justicia se expían los pecados. Entonces, todas estas cosas tienen que ver con cómo el obrar diario, el sufrimiento, el desprendimiento, la autohumillación, porque cuando vos hablas de otro, cuando vos hablas de amar a otro, no estás hablando de decir, ay, qué sentimiento más hermoso. El amor del que está hablando es el amor abnegado, el amor sacrificado, el que da y sufre por el otro, que todo lo soporta, que perdona, que es paciente, que es tolerante, que ayuda, que se desprende de lo suyo para darle al otro. Ese amor es sufrimiento, porque Cristo no vino a establecer un amor romántico con nosotros, vino a dar su vida por nosotros. Entonces, cuando los apóstoles hablan de el amor que se entrega por otro, es el amor sufrido, ¿sí? Cuando Santiago habla acerca del que le predican a otro, es la predicación que probablemente te gane muchos enemigos. Aunque salves un alma, en el proceso te ganaste 10 enemigos y por tanto te hacen sufrir. Y todo lo bueno que sea dado hacia los demás en el nombre de Dios, por lo general tiende a producir sufrimiento. Y esas cosas, dicen, cubren multitud de pecados. No está en la teología protestante eso, porque el protestante tiene problemas para entender la segunda dimensión del pecado, que es la pena. El protestante dice, Cristo pagó por todos tus pecados, y además de entender mal que perdona tus pecados futuros, también entienden de que además paga por la pena y por la culpa. No, los católicos entendemos que paga por la culpa, por la responsabilidad de haber cometido el pecado, pero queda pendiente la deuda que se comete o la deuda en la que se incurre. Y por eso está el caso de Saqueo, que conforme a la doctrina que tenían los judíos, dice que está bien, Cristo ya me perdonó, ahora tengo que yo ir a restituir el daño provocado por el pecado. Y eso es lo que enseñan las buenas obras. Dice, está bien, vos provocás, tenés un problema de responsabilidad moral para con Dios al pecar y tenés un problema de responsabilidad física o material para con los que reciben el daño aquí en la tierra. Entonces Cristo restaura el problema de la responsabilidad moral, que es perdonarte la culpa de tu pecado. Pero queda en la tierra el saldar o restituir el daño provocado a los hombres con tus buenas obras a favor de los hombres, porque bueno, le vas a ir a dar de comer a Dios, ni vas a ir a ayudar a Dios, ni vas a ir a ayudar a consolar a Dios. Él no lo necesita, lo necesitan los hombres. Y por eso Dios dijo, Jesucristo dijo que las buenas obras son para con los hombres. Entonces estás equivocado en el concepto de pensar que no hay relación entre el sufrimiento humano y los pecados. Y por eso dijo Jesucristo a Lázaro, tú has sufrido los tormentos aquí y se te da misericordia allí. Y le dijo al rico, tú has sufrido y gozado de los bienes aquí y se te dan los tormentos allí. Entonces, sí hay relación entre que uno vaya a un lado o al otro en función de si sufrió o no sufrió. O sea, discutí con Cristo en todo caso, no con nosotros que estamos enseñando lo mismo que dijo Cristo. Agrego algo más que podría ser, si ustedes quieren, el comentario político del tema. En los años 70, la teología de la liberación justamente usó fragmentos como este para antagonizar y generar resentimiento social, algo que va mucho más allá del deseo de una sana redistribución de las riquezas, sino que empujó una idea de odio de clases, odios a los ricos, que era parte de la estrategia de revolución marxista. ¿Por qué digo este tema? Lo tiro acá, lo menciono, porque justamente muestra
la importancia de una autoridad que explique los significados de las palabras y que defina qué significa y cómo se interpreta la Biblia. Porque si no hay una autoridad que interprete la Biblia, una autoridad vinculante, entonces, ¿con qué autoridad yo puedo decir, Leonardo, estás equivocado? O Juan Carlos, estás equivocado? O Matías, estás equivocado. Con ninguna. Suelen los debates con los protestantes, y en ese sentido, por eso, ¿cómo podemos cuestionar al teólogo de la liberación si no conocemos el significado verdadero? Para conocer que algo se está adulterando, yo debo conocer su verdadera interpretación. Si yo no conozco la verdadera interpretación de la Biblia, no puedo afirmar que un fragmento se está adulterando o se está corrompiendo o se está pervirtiendo. Esto es muy común. Permanentemente los protestantes nos acusan a nosotros o nos dicen, o de mejor o peor manera, que nosotros no interpretamos bien la Biblia, ¿sí? Que tal pasaje está distorsionado, utilizan estas palabras: distorsión, adulteración, corrupción, perversión, etcétera, ¿sí? Ahora, todas esas palabras suponen que hay un significado correcto de la Biblia, que es el puro. Ahora, si yo sé cuál es el significado espurio, entonces tengo que conocer el puro. Ahora, si yo no estoy seguro de que conozco el puro, no puedo estar seguro de que los otros lo manipulan. Y el protestante dice que no está seguro. El protestante te dice, la única autoridad infalible es la Biblia, pero no el intérprete. Si no hay un intérprete infalible, ¿cómo pueden estar seguros de que hay una interpretación distorsionada? Este es un grave problema lógico que el protestante tiene que resolver. Ahora, como el protestante te dice solo la Biblia es infalible, entonces no puede estar seguro de que el católico interpreta mal la Biblia y por lo tanto tendría que moderar muchísimo su deseo de discutir. Ahora, si está tan seguro de que falseamos la Biblia, es porque él cree conocer el verdadero significado de las escrituras. Y si lo cree conocer, entonces ya no hay una autoridad infalible, ya por lo menos hay dos. Matías dice, contragolpea y dice, la multitud de pecados es del que se arrepiente. Y no es así, porque esa es la interpretación que se acomoda a la teología protestante. Pero como los primeros cristianos no tenían una teología protestante porque no eran protestantes, sino que eran católicos, ellos entienden que la multitud de los pecados que se perdonan es la del que predica, la del que hace la buena obra, la del que sufre y padece. Y así lo entienden absolutamente todos los padres de la iglesia, pero absolutamente todos los padres de la iglesia. Entonces, Matías, lo que vos tenés es un conflicto de magisterios. Vos estás diciendo que la multitud de pecados es la de que se arrepiente, porque eso es lo que te dicen tus libros protestantes, de tus pastores, de tu magisterio. Pero los libros de nuestro magisterio, que fueron enseñados o escritos allá en los primeros siglos, comenzando por los padres de la iglesia, enseñan que no es la multitud de pecados del que se arrepiente, sino del que predicó. Después dice, después el perdón de Cristo generó el amor posterior de la mujer pecadora al pasaje, pero no es lo que dice el texto. El texto dice que porque mucho amó, mucho se le perdonó. Ahora va a comenzar a valer más, pero el texto no habla del amor que va a venir o que va a ser consecuencia del perdón. El texto habla del mucho amor que tuvo previamente, entonces mucho se le perdonó. El que mucho ama, mucho se le perdona. El que poco ama, poco se le perdona. Eso es lo que dice el texto, no es lo que estás diciendo vos, Matías. Así que bueno, no sé si tenemos más sobre el tema del debate, porque si no se transforma en un debate con Matías nada más. No, está muy bien, nos desviamos un poquito. Bien. Después, por ejemplo, vamos ahora a comentar la primera parte del pastor Esteban Vázquez, donde a mí me llamó la atención que usara una cruz. Primero que nada, de lo formal, ¿sí? Él usó una cruz.
yo tenía entendido, Leonardo, que muchos protestantes no usaban cruz, Los ¿sí? bautistas sí. Pero otros no, otras ramas no. Y no, yo cuando comencé mi camino en el protestante era de los hermanos libres y no se usaban cruces, pero cuando fui a la iglesia bautista tenían en el púlpito de madera ahí una cruz. No un Bien, crucifijo allí en la pared, pero sí tenían una cruz. O sea, sí aceptan, por ejemplo, usar a lo mejor un collarcito, una cadenita con la cruz, pero no te van a usar un crucifijo, ni un báculo con un crucifijo, ni van a tener cruces colgadas, ni adornada toda la iglesia llena de cruces, pero sí, por ejemplo, te van a poner a lo mejor un vitral, al estilo como lo que suelen ser, viste, las viejas catedrales, porque los bautistas en última instancia surgen de los calvinistas y los calvinistas surgen de los luteranos, entonces se hereda un poquito eso de algunos vestigios de la iconografía. bien. Entonces, en este momento él empieza contando una anécdota de una mística de Santa Brígida, ¿sí? Y él lo que hace es mostrar la terrible descripción que hace Santa Brígida de un alma en el purgatorio. Y de esto se va a apalancar el pastor Esteban para decir, ¿cómo puede ser que Dios haga algo tan terrible, que haga sufrir a los hombres así, de esta manera? ¡Qué barbaridad! Y va a mover a la sensibilidad del auditorio, ¿sí? Pero acá es donde yo voy a presentar un argumento y después te quiero escuchar a vos, Leonardo. A mí me llamó mucho la atención este argumento porque me parecía muy débil. Yo planteé esto. Si al pastor Esteban le duele la sensibilidad, ¿sí? Que haya alguien que vaya al purgatorio y sufra, ¿sí? Y que eso es algo que él no puede creer. Sin embargo, el pastor Esteban sí cree el pastor Esteban que las almas van al infierno y sufren. De hecho, en el infierno se sufre muchísimo más que en el purgatorio. Por lo Sí, tanto, el que puede creerlo más, puede creerlo menos. Si el pastor puede creer en el infierno, ¿cuál es algo que lastima nuestra sensibilidad? Obviamente, nos parece, eh, digamos, que nos hiere nuestra sensibilidad pensar a alguien que sufre eternamente. Pero el pastor cree en eso. Si el pastor cree en el infierno, ¿cómo no va a poder creer en el purgatorio, que es muchísimo menos que el infierno? Yo la verdad me parecía como algo tan evidente que Dante no usó ese argumento, fue por otro lado, pero yo te lo quería plantear. bueno, justamente por el hecho de que como Dante no fue protestante, no fue calvinista, no sabe cómo piensa. Yo dije en el análisis que hice del debate, aportando algunas pequeñas ideas y sin desmerecer en nada lo que fue la exposición de Dante, que el problema es que el calvinista entiende que en la cruz Cristo perdona los pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, no podés olvidarte de ningún pecado vos. O sea, si vos te convertís en un culto protestante, como Cristo te perdona todavía todos los pecados futuros, vos cuando mueras no vas a tener ningún pecado sin confesar o sin perdonar. Porque Cristo te perdonó por anticipado el día que vos levantaste la mano, el día que vos hiciste la oración del pecador o cualquiera fuera la forma en la que hayas decidido arrepentirte. Pero en la teología católica, y que es la teología de los padres de la iglesia, es muy diferente, porque el bautismo te perdona los pecados pasados y era todo un tema de discusión. ¿Qué hacemos con los pecados cometidos después del bautismo? Porque absolutamente el 500% de los padres de la iglesia, todos sabían que el bautismo solamente perdonaba. Primero, que sabían que el bautismo era el que perdonaba. Segundo, que enseñaban que perdonaba los pecados pasados, nunca jamás los pecados futuros. Es un invento de Calvino, probablemente también de Lutero, habría que ver. Como mínimo de Calvino. Entonces, ahí está el problema. Por eso no hay cabida para un purgatorio en la mente del pastor.
Porque para el pastor es imposible que pueda haber un solo pecado que no haya quedado sin perdonar por Cristo, porque Cristo perdona a futuro, según él. En cambio, no es eso lo que enseñan los padres de la iglesia. Entonces, si vos te convertiste a los 20 años y cuando tenías 25 años cometiste un pecado grave, ¿qué hacemos con ese pecado? Porque ese pecado no fue perdonado en el bautismo. Los pecados que fueron perdonados en el bautismo fueron perdonados por la cruz y por la sangre de Jesús. Los pecados veniales que se van cometiendo son perdonados por el sacramento de la confesión y por la Eucaristía. Pero ¿qué hacemos con los pecados de muerte? Con los pecados mortales. Bueno, se tienen que confesar y hasta que no se confiese no se puede volver a la Eucaristía. Pero justamente, ¿por qué existe el concepto de la confesión? Porque quedan pecados sin perdonar. ¿Por qué el Padre Nuestro dice perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden? ¿Por qué dice perdónanos hoy si supuestamente Cristo ya nos perdonó? Que es para restaurar la comunión, pero no, no es lo que dice restaurar la comunión. El texto dice perdona nuestras deudas. Perdona nuestras deudas. Porque cuando nosotros cometemos pecado posterior al bautismo, vuelve a haber culpa y vuelve a haber pena. Cuando confesamos a Cristo, se nos vuelve a perdonar la deuda, perdón, la culpa, y queda restituir la pena por medio de buenas obras. ¿Qué sucede si el acumulado de mis pecados es mayor que el acumulado de mis buenas obras? Hoy hablábamos en la carta de San Ignacio de este depósito de buenas obras que hace Dios en el cielo, del que habla San Ignacio de Antioquía. Dice, consideren a las buenas obras como un depósito en el cielo para las recompensas futuras. Y que de ese depósito San Ignacio tomaba para regalarle buenas obras a los creyentes. Entonces, no es tan así como dice el pastor, y por eso es que para el pastor es una locura tener un purgatorio, porque no es necesario. Por eso yo no en mi debate, sino en mi exposición o sobre mi primer análisis que hice del debate, cuando hablaba con el padre Beroc, dije, cuando vos estudias la teología católica, el purgatorio no solamente parece posible, sino que además es necesario, porque la justicia de Dios no hace desaparecer la pena de los pecados, exige que se paguen. Dios no permite que se entre al cielo con la cuenta en rojo. ¿Ok? Al cielo entras o con la cuenta en verde o con la cuenta en cero, pero no con la cuenta en rojo. Entonces, si no se puede entrar con la cuenta en rojo, entonces o alguien te hace el préstamo de buenas obras para saldar tu cuenta, o vos la haces aquí en la tierra con buenas obras, o, como decimos los católicos, con el purgatorio. Y esto es armonioso con lo que enseñan los judíos, que fueron los que conocían el concepto base, original, tal vez limitado del purgatorio, es armónico con lo que enseñan los padres de la iglesia y es armónico con lo que enseña la Biblia. ¿Sí? Porque si vos entendés la Biblia como la enseñan los protestantes, dejás de ser armónico con los padres de la iglesia y dejás de ser armónico con lo que enseñaban los judíos y además dejás de ser armónico con lo que enseñaban un montón de protestantes hace 5 siglos atrás. Bueno, pero Carlos. Leo, eso no le preocuparía al pastor Esteban Vázquez. Ya Expresamente lo el sé. pastor Esteban Vázquez dijo, y yo de esto hice un video aparte solamente de este comentario. Es un video corto, dura 20 minutos, ahí lo voy a poner en pantalla. Los invito a que lo vean. De hecho, también vamos a hacer dentro de una semana, el miércoles 18 de junio, vamos a hacer otra transmisión con Dante Urbina hablando del debate y hablando de el libro Crítica Católica, el concepto protestante de sola escritura. Pero el propio pastor, ¿sí? Dijo que a él no le interesa lo que digan los padres de la iglesia, porque él es... Sí, sola escritura. Él cree en la escritura, sí, pero no, solo escritura, pero no del concepto de suprema, sino del concepto de única. Dijo 2 veces, la escritura es la única autoridad, la única autoridad.
¿sí? Ahí, este es el fragmento que yo lo trato ahí en este link, son 20 minutos, ¿sí? Pero, ¿por qué es importante esto? Porque para algunos protestantes, los padres de la iglesia son un un faro, ¿no? Por ejemplo, Will Graham es un protestante muy conocido que los padres de la iglesia significan algo para él. Pero para otros protestantes no. Para Esteban Vázquez no significa nada. O sea, estar en contradicción con ellos no significa nada. Y por otro lado, es lo que decíamos antes, al discutir el purgatorio se tiene que discutir la doctrina del pecado y del mérito y del valor del dolor, si tiene un valor y de las obras. Por eso me permito citar algunas frases, Leonardo, ¿sí? Dale. Refuerzo las que había citado vos, ¿no? Daniel 4:24. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, redime tus pecados con justicia y tus iniquidades con compasión hacia los pobres. Así quizás se prolongue tu prosperidad. Primera Pedro 4:8. Sobre todo, manteneos fervientes en el amor mutuo, porque el amor cubre multitud de pecados, lo que decías vos. Bien. Romanos 2, del 1 al 6. Bueno, es largo, dice, no tienes excusa porque tú pecas, juzgas al otro, te condenas a ti mismo, tú juzgas y practicas lo mismo que juzgas, etcétera, etcétera, y termina diciendo, mas por tu obstinación y tu corazón no arrepentido estás acumulando ira para ti mismo para el día de la ira y el día de la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno según sus obras. Apocalipsis 22:12. He aquí que vengo pronto y mi recompensa está conmigo para dar a cada uno según sea su obra. Job 34:11. Él recompensa al hombre conforme a su conducta y paga a cada uno conforme a sus caminos. Y finalmente Jeremías 17:10. Yo el Señor escudriño el corazón, examino las entrañas, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. ¿Sí? Así que te dejo la palabra, mi estimado. Bueno, en realidad a mí me gustaría seguir avanzando con el debate. Si hay más para... Sí, viste que después el pastor cita a Juan Pablo II y a Benedicto XVI. No sé si querés Sí. hacer algún comentario sobre eso. Bueno, la doctrina tradicional de la Iglesia tiene una opinión un poco diferente de estos dos papas. Obviamente eso no está magisterialmente definido, aunque ciertamente se tendía a creer que era un lugar físico el lugar. O un lugar físico o un lugar a donde el alma iba, pero un lugar, ¿sí? En donde se pasaba tiempo real y lejos de un concepto de purgación instantánea, porque el problema es que hay toda una rama dentro del catolicismo que está queriendo enseñar una purgación instantánea para hacerlo armónico con la teología protestante, que directamente dicen hay una purgación instantánea que no requiere ni lugar ni nada. ¿Por qué? Porque está de acuerdo con la teología protestante que dice que no hay pena, sino que solamente hay culpa, o en todo caso Cristo perdona en la cruz pena y culpa. Entonces hay un problema ahí, y si bien es un tema que magisterialmente aún no está formalmente definido, la Iglesia sí ha tenido una línea teológica relativamente clara, no dogmática, pero sí relativamente clara, para indicar que, aunque puede llegar a no ser un lugar físico, ciertamente es un lugar a donde el alma va, ¿sí? Porque las almas no quedan dispersas ni en ni en el ataúd de cada persona, no, sino que las almas van a un sitio, que ese sitio puede ser espiritual, que puede
no ser a lo mejor comprensible a la mente humana, bueno, pueden suceder muchas cosas porque nadie va, hace una foto, le saca una foto al purgatorio para decir es así. Lo que sabemos por el lenguaje de las visiones que se han recibido y de los santos y místicos y profetas y los obispos y los concilios a lo largo de la historia de la iglesia es que parece ser un lugar quizás no necesariamente físico, pero un lugar donde se va a pasar un tiempo de sufrimiento. Entonces, lo importante es eso, que se entienda que es un tiempo de sufrimiento, porque de lo contrario no hay satisfacción de la justicia de Dios. Eso nada más. No, yo respecto de lo de Benedicto XVI y Juan Pablo II, quiero hacer una aclaración importante. Si yo vengo y digo el purgatorio es un lugar de dolor, y viene el Papa y dice el purgatorio es un lugar de misericordia y de amor, no hay una contradicción, porque el pastor presenta eso como una contradicción. Claro, pasa, Carlos, que el pastor lo que decía es que en lo que no se ponían de acuerdo es en si era un lugar o no, por lo menos al principio. Creo que después migra hacia el tema de si es un lugar de misericordia, pero luego de haberse burlado de que fuera un lugar de Es sufrimiento. cierto, Entonces, pero sí, no, lo que yo quiero mostrar es que nada impide que un mismo lugar sea a la vez de dolor y de purgación y a la vez de amor y de dolor, y a la vez de amor y misericordia. El Papa puede subrayar el aspecto de misericordia del purgatorio y otros doctrina y otros doctrinarios subrayar el aspecto de dolor, pero no son contradictorios, mientras que la estrategia del pastor Esteban fue presentarlo como contradictorio. Y eso es lo que a mí me parece que acá que hay una falencia grave en la metodología. ¿Qué sería contradictorio? Si yo digo, el purgatorio es un lugar de dolor, y viene el Papa y dice, el purgatorio no es un lugar de dolor. Eso es contradictorio, porque no pueden las dos ser verdaderas a la vez. Ahora, puede ser un lugar de dolor y un lugar al mismo tiempo un lugar de amor. Entonces, aquí me parece que la criteriología con la que el pastor Esteban aborda estas citas es lo que lo traiciona y lo que lo hace equivocarse de esta forma. posiblemente el problema sea que el pastor quisiera crea haber entendido que el Papa se refería a que es un lugar de amor, en el sentido que es un lugar donde, Dios, cómo te espero, cómo te anhelo, cuánto te quiero, muchas gracias, como si el Papa estuviera ignorando todo lo otro que ya enseñaba la Iglesia. Porque, como te digo, el problema es que sí hay una rama del modernismo que quiere ver el purgatorio de esa manera. Es más, ni de sufrimiento ni de amor, así, instantáneo. Entonces, a lo que hay que tener cuidado es a que lo que trató de hacer el pastor es buscarle las costillas a Dante por ese lado, buscar supuestas contradicciones, supuestos cambios, porque él dijo, los católicos de ahora se avergüenzan Sí, de los católicos de antes. Y eso tiene que ver con cómo estaba encarando él el debate, o sea, tratando de buscar contradicciones entre el énfasis que hace la iglesia en que el purgatorio es un lugar de sufrimiento y el hecho de que tal vez hoy lo que se empieza a decir es, ok, sí, es un lugar de sufrimiento, pero gracias a Dios por esa misericordia, porque de lo contrario, tampoco podrías entrar al cielo si no hubieras saldado absolutamente la totalidad de tus pecados. Solo los que mueren mártires podrían entrar al cielo y no los confesores, por ejemplo. exacto, exacto. Entonces, ¿es un lugar para la misericordia de Dios? Sí, pero aún en la misericordia de Dios, fíjate, Cristo tiene misericordia de nosotros, Cristo tiene misericordia de Pablo, pero Cristo le dijo a Pablo, yo te voy a mostrar cuánto es necesario que sufras por mí. Entonces, la misericordia de Dios no impide que para alcanzar esa misericordia y satisfacer la justicia de Dios se deba sufrir, porque la misericordia de Dios que Dios le mostró a Lázaro, primero le hizo sufrir en la tierra, para mostrarle su misericordia en la vida venidera.
Entonces, que haya misericordia no quita que haya justicia y juicio. Como dice el Salmo, la misericordia y el juicio se besaron. No es puro juicio, no es pura ira de Dios que se descarga sobre el pecado, sino que es también misericordia que ve al pecado y al pecador con mucha más indulgencia que la que lo vería, por ejemplo, a un impío. Y por eso dice, haced misericordia para que Dios tenga misericordia de ustedes. Entonces, sobre el mismo pecado de una persona que fue misericordioso, Dios va a tener misericordia. Pero sobre ese mismo pecado de una persona que no fue misericordiosa, Dios no va a tener misericordia. O en todo caso, cuando llegue la hora de establecer satisfacción por la justicia de esos pecados cometidos, Dios le va, por así decirlo, subirle la llama del purgatorio a la persona que no ha sido muy misericordiosa y le va a bajar la llama del purgatorio o le va a cortar el tiempo o de la forma que Dios decida mostrar esa misericordia. Pero la misericordia requiere de la justicia, porque la misericordia no olvida el juicio, porque la misericordia requiere del amor, de la justicia y de la verdad. Y esas cosas no se pueden separar, no se puede pensar de una y no de la otra. Me parece muy interesante tu alusión a esas corrientes modernistas dentro de la Iglesia Católica que de manera un poco solapada intentan desvirtuar el purgatorio. Me parece interesante y te lo agradezco que puedas aportar eso. Ya para ir terminando, vayamos a los argumentos que me parecieron más interesantes del pastor, que fueron los de negar el purgatorio diciendo el siguiente argumento. Él dice, en la Biblia se afirma que no hay redención sin derramamiento de sangre, ¿no? Él dice ese argumento como premisa general, ¿sí? Sin derramamiento de sangre no hay redención. Premisa menor, en el purgatorio no hay derramamiento de sangre. Claro, en el purgatorio no están las almas sin su cuerpo. Por lo tanto, en el purgatorio no hay redención. Ese me pareció un argumento interesante. Y el otro que me pareció interesante para que trabajemos es el de, él dice, Cristo ya pagó todo. Si ustedes van al purgatorio a sufrir, es como si le estuviesen diciendo a Cristo, tu sacrificio no pagó todo, pagó mucho, pero no pagó todo. Me gustaría que trabajásemos estos dos argumentos. ¿Te parece bien, Leonardo? Sí, en primer lugar, lo que dice el texto es que sin derramamiento no se hace remisión de pecados. ¿Ok? La remisión de pecados tiene que ver con la culpa. Vos le transferías la culpa. A ver, tenemos que ir al famoso Cordero de Azazel del Antiguo Testamento. ¿Sí? Vos agarrabas, querías confesar tu pecado, bueno, ponías las manos sobre el Cordero, le transferías simbólicamente la culpa al Cordero, y el Cordero era uno degollado y el otro enviado al campo para que se muriera y se perdiera, porque no pueden subsistir los corderos por sí solos. Algo muy similar a eso era y representa la muerte y la resurrección de Cristo. Ahora, el concepto es que ¿por qué se remitía el cordero? Porque ¿qué es remitir? Viene de la palabra remitente. O sea, ¿qué significa remitir? Enviar. ¿Sí? Vos agarrabas y remitías el cordero. Y cuando remitías el cordero, como el cordero se llevaba los pecados, vos remitías los pecados. ¿Se entiende el concepto? Entonces, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Por qué? Porque de los dos corderos, uno debía derramarse la sangre para que el otro cordero remitiera los pecados y se llevara los pecados lejos. Ese es el concepto de remitir pecados. Ahora, ¿qué pasaba con la deuda? Digamos, cuando venía una persona, sacrificaba el cordero y traía otro cordero para remitir el pecado. ¿Qué pasaba, por ejemplo, si el daño hubiera sido, no sé, prenderle fuego a la casa del vecino? Si con la remisión del pecado se resolviera el problema del daño físico causado al hombre,
Cuando cuando el cordero era degollado y el otro cordero era remitido al campo, entonces cuando cuando este judío volviera a su casa, se encontraría con la casa del vecino que está reconstruida automáticamente, porque la remisión del pecado hubiera restaurado los dos problemas, el problema de la culpa y el problema del daño recibido. Pero no es eso lo que dice el texto. El texto habla, así como cuando le ocurrió a David, dice, no temas, no morirás, en relación al pecado que cometió con Betsabé. Dice, Dios ha perdonado o remitido tu pecado, pero como por cuanto por este tema hiciste blasfemar a los enemigos de Dios, tu hijo morirá. Entonces, por un lado, Dios remitió el pecado de David, pero la consecuencia no fue resuelta. Entonces, lo que el protestante no entiende es que en el purgatorio no se remite pecado, no se remite culpa, se remite pena. Perdón, se perdona pena. Se perdona pena. Por eso es un lugar de pena, un lugar de penitencia. Toda la penitencia que no hiciste acá, la tendrás que hacer allá, pero no es un lugar para, bueno, tal vez sí se pagan por aquellos pecados por los que no, por aquellos pecados veniales, por los que no hubo confesión. Por esos pecados sí, y eso probablemente, la culpa de esos pecados probablemente aumente significativamente la, la estadía en el purgatorio. Lo que no sucede en el purgatorio es que pueda haber un pecado mortal, ¿sí?, que se cometa, porque ese pecado mortal sí exige Dios que haya remisión de pecados. Y si esa remisión de pecados no hubo por medio de la confesión, entonces esa persona está fuera del estado de gracia y no va a entrar al purgatorio. No sé si estoy explicando la pregunta que me hiciste. Creo que más o menos. Sí, por supuesto. Yo agregaría que el problema que plantea el pastor de que no hay remisión de pecados porque no hay sangre es un falso problema, porque la remisión de pecados de la que habla Hebreos 9:22, ¿no? Porque es en Hebreos 9:22 que dice esto de que el derramamiento de sangre y la remisión de pecados. Incluso la remisión de pecados que se da en el purgatorio se da por la sangre de Cristo. O sea, no se da por la sangre del alma que está purgando, no, porque es un alma, es un espíritu puro, no hay cuerpo. Pero esa persona que en el purgatorio recibe el perdón por sus pecados, en el purgatorio lo recibe en virtud de la sangre de Cristo. Así que seguimos vinculados a la sangre de Cristo. Solo que en vez de estar vinculados desde la tierra, estamos vinculados del purgatorio. Eso es lo que yo agregaría a tu explicación. Bueno, acá Matías tiene una pregunta que es válida, diciendo, bueno, si es un lugar, ¿en dónde está? Bueno, la iglesia no define en dónde está. Dice si puede estar en la tierra, porque eso explicaría algunos fenómenos paranormales. Si uno va a la pictografía o a las imágenes o a los dibujos, uno entiende que dibujaban la tierra plana, a todo lo que tuviera que ver con el cielo lo dibujaban arriba, y a todo que tuviera que ver con los infiernos, por eso se llaman lugares inferiores o regiones inferiores, lo dibujaban abajo, el purgatorio inclusive. Uno podría decir, bueno, también el lago de fuego, bueno, sí, pareciera ser, no sé, las cavidades de lava que hay en la tierra, qué sé yo, puede ser, no puede ser, no lo sé, porque tampoco podemos decir que vas a estar toda la eternidad tocando el arpa arriba de una nube física. O sea, evidentemente el cielo visible no representa el cielo donde está Dios, que es intemporal. Y de la misma manera me imagino que las regiones inferiores pueden ser tal vez simbólicas o representativas de lo que son el lugar de los infiernos. Si es físicamente el lugar, yo creo que la iglesia nunca se pronunció al respecto de eso, pero tampoco me animaría a decirlo.
Yo creo que lo importante no es decir si va a ser en la Luna, en el planeta Marte, en el sistema solar que tenemos al lado, o si va a ser en un lugar que no tiene nada que ver con la creación. La verdad es que eso no es lo relevante. Lo relevante es que es un lugar donde Dios, por misericordia, consume las malas obras que vos hayas podido realizar, incluyendo los pecados. ¿Para qué? Para que en el cielo solamente entre el oro, la plata y las piedras preciosas. Al cielo no puede entrar la madera, la arena y la hojarasca. Tiene que entrar el oro, la plata y las piedras preciosas. Entonces, no sé si importa tanto en dónde está físicamente y si los fenómenos paranormales encuentran o no encuentran explicación. Quizás sí, pero lo importante es saber que hay un lugar específico donde los católicos van a ir a padecer lo que no quisieron padecer aquí por Cristo. Nadie va a esquivar el padecimiento. Nadie, absolutamente nadie. Por eso, el que padece el martirio recibe la misericordia de Dios y esquiva el purgatorio. El que tal vez como Lázaro padeció muchísimo, bueno, tal vez recibió muchísima misericordia y su purgación fue o muy breve o inexistente, pero no es lo normal, porque el que esquivó el padecimiento y quiso vivir la vida fácil aquí en la tierra, probablemente tenga que padecer allá en el purgatorio mucho más de lo que podría haber padecido aquí en la tierra. Sí. Y en cuanto al último argumento, que es el de si Jesús pagó todo, ¿no? Decía el pastor, Jesús pagó todo, en la cruz ya pagó todo, no es que a ustedes les queda un poco de pagar, ¿no? En eso, primero que hay una cita de San Pablo que dice, completo en mi carne lo que falta la pasión de Cristo, ¿sí? Con lo cual ya ese primer argumento del pastor, ese argumento del pastor se puede poner un poco, por lo menos, en cuestión. Pero aquí es como que hay una confusión entre que sí, Jesús pagó por todos los pecados de la humanidad, todos, ¿sí? Ahora, hace falta de que yo me una a esa sangre redentora y que yo quiera ser parte de eso. O sea, Jesús me entrega la salvación. Ahora hace falta que yo la acepte. De lo contrario, sería como agarrar y decir que como Cristo pagó por todos los pecados, ya está, todo el mundo perdonado, que es lo que dicen los universalistas. Sí, los que dicen que la salvación va a ser para todo el mundo, hasta por los pecados del diablo. Entonces, lo que la Biblia dice es que Jesús hizo provisión, como decía muy bien Dante en la charla que tuvimos con él en mi canal, que Dios hizo provisión suficiente en Cristo para suplir los pecados de absolutamente toda la humanidad, como diciendo, vengan muchachos, que acá sobra gracia, sobra misericordia, sobra sangre para hacer remisión de todos sus pecados. Ninguno piense que si aún todo el mundo y en el mismo momento y en el mismo instante absolutamente toda la humanidad viniera arrepentida, ni siquiera se les ocurra pensar que faltaría sangre para, para remitirles a todos. Eso significa que pagó por los pecados de todo el mundo, porque Dios quiere que se salven absolutamente todos, pero resulta que no todos se arrepienten, no todos se bautizan, y al no haber arrepentimiento, no haber bautismo, entonces tampoco se produce el efecto o la aplicación de la sangre de Jesucristo para, para que efectivamente el pecado sea limpiado. Porque una cosa es que haya en el banco tesoros suficientes para pagar la deuda de todos, y otra cosa es que venga la persona con deuda y solicite al banco que se le salga la sal de la deuda. Entonces Cristo puso en el banco del cielo tesoro suficiente para pagar por los pecados de todo el mundo. Ahora, cada persona individualmente tiene que ir, pedir por clemencia y misericordia, y hallará entonces suficiente gracia, suficiente tesoro y suficiente sangre para que se le conceda el pecado. Pero para que se le conceda el perdón de los pecados. O sea, perdón, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así ¿Sí? es. Bien, para ir terminando, primero quiero agradecerles a todos los que nos están escuchando. Habrán visto que a lo largo de las transmisiones he puesto mensajes de colaboración. Recuerden que este trabajo, este emprendimiento, este proyecto necesita
del apoyo de ustedes para seguir continuando y también los invito a apoyar a Leonardo Abdala en su canal El Depósito de la Fe, ¿sí? Que es de excelente contenido, ¿sí? Así que aquellos que puedan colaborar están invitados a hacerlo y aquellos que no puedan, por favor, inclúyanos a los dos en nuestras oraciones, a nuestras familias y no olviden reenviarlo a sus interesados, a WhatsApp, a las redes sociales, ¿sí? Recuerden también que pueden hacerse miembros de este canal, ¿sí? Que es otra manera de colaborar con nosotros. Leonardo, creo que nada más, hemos tocado los puntos neurálgicos. Yo no me queda más que agradecerte por tu tiempo y por haber compartido esta tertulia conmigo, mi No, por favor, estimado. un placer, un esfuerzo que uno hace para salvar almas. Muy bien, Leonardo, acá agradecemos a Matías su generosidad, ¿sí? Que ha sido muy amable por hacernos llegar a este detalle. Y queda a disposición. Recuerden que tenemos dentro de poco, una semana, otra transmisión en vivo con Dan Turbina, donde vamos a volver a hablar del debate y hablar sobre todo del libro que tenemos aquí atrás, Crítica Católica al concepto protestante de sobreescritura. Este libro lo estamos vendiendo como PDF, también en Amazon, pero como PDF a quien le interese, les dejo el teléfono de la Academia Catena Aurea, que lo estoy poniendo ahora en pantalla, para comunicarse, adquirirlo por esa vía. Leonardo, te mando un abrazo, que descanses, muy buenas noches, ¿sí? Para ti y saludos a tu familia. Hasta muy pronto. Igualmente, hasta pronto será. Dios les bendiga a todos. Y también saludos para todos. Muy buenas noches. Gracias.